Continuando en la línea autobiográfica, usted conserva incluso su propio nombre en la novela, ¿no? El personaje que lo relata se llama Mario Vargas, ¿no? Se le puede preguntar qué parte autobiográfica hay en ella. Bueno, mire usted, mi idea al principio fue la siguiente. Pensé que todas estas historias radiales que aparecen en la novela, las historias que escribe Pedro Camacho, si aparecían solas en el libro, por lo truculentas que son, por lo tremendistas y lo disparatadas que llegan a ser al final, cuando este personaje ya pierde la razón, podían resultar absolutamente inverosímiles. Y entonces sentí la necesidad de contrarrestar un poco este mundo disparatado, excesivo, con algún material que fuera realista, incluso muy realista. Y se me ocurrió que tal vez un pedazo de autobiografía insertada en la novela podía servir un poco de lastre que sujetara dentro de lo real ese mundo que llega a ser un poco irreal. Y entonces por eso decidí incorporar algunas páginas estrictamente autobiográficas. Pero como me ha pasado otras veces, una cosa son los proyectos y otra cosa es el libro cuando está terminado, ¿no? En realidad esos capítulos que iban a ser estrictamente autobiográficos al final también se llenaron de elementos imaginarios y son en buena parte autobiográficos, pero también hay en ellos elementos que ya no son estrictamente verídicos, ¿no? Pero el hecho de haber conservado su propio nombre, incluso lo utiliza en diminutivo y se ríe un poco como de usted mismo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, bueno, la idea un poco que me llevó a utilizar ese episodio concretamente que narra en la novela fue el descubrir en un momento dado que estos melodramas truculentos que narra el autor de radionovelas, que es Pedro Camacho, en cierta manera tenían correspondencia con un episodio de mi propia vida que yo había vivido justamente en esos años, en los años en los que la radionovela fue tan importante en el Perú. Y entonces esa asociación me indujo un poco a utilizar ese episodio como material literario. Decías antes que eras un hombre afortunado porque podías hacer aquello que te gusta, concretamente escribir. Evidentemente en esta novela yo creo que hay mucho trabajo y mucha escritura. Y justamente por enlazar estos dos aspectos de la fantasía y de la realidad, me parece que se entremezclan no solamente en el fondo, sobre lo cual quisiera volver después, sino también me parece que se entremezclan en la técnica literaria. Entonces yo quería hacerte una pregunta de entrada acerca de cómo has escrito la novela. Si la has escrito, digamos, desde el comienzo al final, o la has escrito un poco como se hacen las películas, puesto que hay como una serie de cuentos seguidos y hay una narración continuada que son los amores de Varguitas o de Marito con la tía Julia. Sí. Es decir, los cuentos los has escrito uno detrás de otro, los has escrito independientemente. ¿Cómo has embuchado los cuentos en la historia de amor? No, he escrito la novela en el orden en que aparece, es decir, primero un capítulo autobiográfico y luego un capítulo que es supuestamente uno de los radioteatros de Pedro Camacho, ¿no? He hecho en esta novela, como en otras que he escrito, varias versiones. Entonces en las distintas versiones pues he ido a veces alternando materiales de un capítulo a otro, pero en general he seguido en todas las versiones la misma estructura que tiene la novela final. Es decir, no he escrito primero los cuentos y luego los capítulos autobiográficos y luego los he barajado, ¿no? Como quien edita una película. No, creo que no podría hacerlo, porque sentiría una gran confusión. En realidad, el orden en que voy escribiendo una historia es un orden que voy descubriendo justamente a medida que la voy escribiendo. Nunca tengo una idea general de una novela antes de escribirla, ¿no? En realidad voy un poco a tienta siempre, y por eso la estructura final casi siempre responde a la que fue la primera, ¿no? ¿No resultaba un tanto fatigoso pasar del plano de la realidad al plano de la fantasía, volver otra vez al plano de la realidad, volver al plano de la fantasía, así a lo largo de 20 capítulos, 10 digamos reales y 10 de fantasía? Bueno, me ocurrió una cosa curiosa que yo no esperaba. Los capítulos que más trabajo me costaron y los que incluso me resultaron bastante angustiosos de escribir fueron los capítulos autobiográficos. Es decir, descubrí en mí un extraordinario pudor y unas resistencias enormes para ser veraz, es decir, para contar realmente
lo que había ocurrido. Estaba esperando siempre con mucha impaciencia terminar los capítulos autobiográficos para pasar a los capítulos imaginarios. Allí sí sentía como una especie de libertad mucho mayor y también como una recompensa por los malos ratos que había pasado tratando de escribir esa autobiografía, bueno, milimétrica que son los capítulos esos personales de la novela, ¿no? Y este pudor, una vez ya escrito, ¿te sirve de catarsis? O sea, ¿sientes una liberación o sigues con ese pudor cuando ya está editado el libro y cuando sabes que ya no tienes marcha atrás? Mientras lo estás escribiendo tú puedes recapitular en tu postura y decir, pues, cambiar, ¿no? Pero no cuando está editado. ¿Qué sientes después? ¿Qué estás sintiendo cuando ya lo tenemos todos? Es una sensación bastante contradictoria, porque cuando estoy escribiendo el libro, imagino que les pasa lo mismo a todos los escritores, estoy impaciente por acabarlo, por llegar alguna vez al final, por tener la novela publicada. Me parece que eso va a ser como una gran recompensa, todo el esfuerzo y los dolores de cabeza que cuesta escribir una novela. Y sin embargo, en un momento dado, cuando la novela ya está terminada y uno la entrega al editor para que se publique, en realidad no siento ninguna satisfacción y más bien una especie de nostalgia, una especie de vacío, ¿no? Y bueno, en cierta forma es normal, ¿no? Una novela a veces son varios años de trabajo, por lo menos un año y medio de trabajo, y uno está totalmente inmerso en un mundo que de pronto se acaba, se va, uno corta con él y ya prácticamente pues se produce un divorcio definitivo, ¿no? Entonces la sensación no es una sensación grata, es más bien una sensación bastante ingrata la de terminar una novela. Quizá por eso empiezo otra muy rápido siempre. Pero con respecto a ese striptease moral que es tu pudor, cuéntame si luego te liberas o no, o sigues con ese pudor arrastrándolo mientras está escrita la novela, o es solo mientras estás contando tu problema autobiográfico. Bueno, ese pudor, yo me refería a ese pudor en el caso concreto de este libro, que es el único en el que he hablado de mi vida en primera persona. Yo creo que los escritores, los novelistas sobre todo, hablan siempre de sí mismos en lo que escriben, ¿no? A veces de una manera consciente, otras veces de una manera inconsciente, pero creo que siempre se proyectan en sus ficciones. Ahora, lo que ocurre es que en este libro he hablado en primera persona, con nombre y apellido, y entonces allí es donde descubrí ese tremendo pudor que no sentía cuando utilizaba a veces experiencias mías camufladas, disfrazadas en otros personajes, en los otros libros, ¿no? Fue ese exhibicionismo, diríamos, sin disimulo, lo que me costó realmente mucho trabajo hacer. Y es curioso porque en realidad las cosas que cuento no son nada escandalosas ni particularmente graves, sino bastante anodinas, ¿no? Pero aún así descubrí que tenía muchísima resistencia a volcar esa intimidad en una novela, ¿no? Cambiando un poco el tema, tú te reflejas en la novela, como se ha repetido aquí, en el personaje Varguitas. Entonces, una de las cosas que narras es la dificultad por publicar tu primer trabajo. ¿Eso de verdad sucede así siempre que uno inicia un trabajo literario? ¿A qué se debe? Bueno, eso sí, esos episodios son ciertos. Creo que ocurre en todas partes, ¿no? Un muchacho que comienza a escribir tiene siempre muchas dificultades para colocar sus cuentos o sus poemas en las revistas. Una de las razones es que seguramente las primeras cosas que uno escribe son muy malas, entonces pues los directores de revistas y periódicos no quieren publicarlos. Y también es muy difícil para un joven publicar un libro, y todo eso a veces descorazona mucho, ¿no? Una vocación literaria. En eso creo haber sido bastante fiel a mi propia experiencia, que creo que es la experiencia de la mayor parte de los jóvenes que comienzan a escribir, ¿no? Aunque usted ha dicho que la tía Julia existió y existe, yo no me lo creo. Me permite esa duda particular, porque no entiendo la relación que hay entre la tía Julia y el resto de las mujeres que aparecen en la novela. Es decir, a mí me parece que tiene usted siempre una actitud machista en relación con las mujeres. Todas las mujeres que aparecen en este libro están vistas así. Y la tía Julia es que dice usted que fue un personaje real, me parece un personaje de cartulina.
Bueno, permítame que cambiemos los papeles un momento. Yo le pregunte por qué le parezco tan machista en el libro. Bueno, en todos los episodios las mujeres son seres atacados, indefensos, débiles y realmente son un pedazo de carne, simplemente. Y no inspiran otra cosa, además, en los protagonistas de la novela. Yo creo que me está usted confundiendo con Pedro Camacho. En realidad esas mujeres son los personajes de Pedro Camacho. Bueno, es que yo creo que usted es algo Pedro Camacho también. Es decir, que ha escrito una parte de su biografía en la de Pedro Camacho, en la obsesión de escribir. Sí, es verdad, sí. Sí, en eso es verdad. Es decir, yo creo que en eso hay una proyección en el personaje, incluso una gran fascinación por ese personaje que es capaz de producir con esa fecundidad y con esa seguridad, ¿no? Voy a hacerte dos preguntas. Una, si te habías cansado, porque habías escrito ya muchas páginas y con un estilo para mí apasionante y sobre todo, como te comentaba antes, pues por el vocabulario para mí inédito, en fin, como español que no conoce bien todos los expresivos giros de allá, de la otra orilla. Porque el final me da la impresión de que es un poco precipitado. Es decir, la tía Julia entrañable contrasta, por ejemplo, con ese capítulo donde los dos personajes van buscando el fin del alcalde, y aquello es agobiante, aquello tira mucho, tiene un gran interés y verdaderamente uno está deseando que se termine aquello pronto, en fin, y se lee muy deprisa. Y de repente, cuando al final pues se dice, bueno, el matrimonio duró más de lo que la gente había deseado o pensado o temido, con una pincelada se termina el tema y se pasa al final, que verdaderamente también es de radionovela, vamos, si es melodramático. Entonces, son dos las preguntas. Uno, si te habías cansado y por lo tanto querías ya terminar, y otra, si ese final es deliberadamente melodramático o se te fue la pluma y en lugar de ser más realista para terminar la novela, fue también humorísticamente melodramático. Bueno, respecto a la primera pregunta, si me había cansado, siempre me he cansado mucho al terminar un libro. Realmente termino un libro cuando me doy cuenta que el libro está a punto de terminar conmigo y que se trata ya de acabarlo de una vez. Pero eso no determinó el final de ninguna manera. Una de las cosas que tuve, digamos, claras desde el comienzo es cómo quería terminar esa historia. Y quería terminar esa historia, diríamos, con la debacle de Pedro Camacho, ¿no? La debacle psicológica y también la catástrofe del hombre que ha tenido esa inmensa popularidad y que al final, bueno, pierde su trabajo y pierde su audiencia. O sea que siempre pensé que la historia terminara así. Y el tiempo ya se nos acaba por hoy y tenemos que despedirnos de todos ustedes. Buenas tardes. Las historias que escribe Pedro Camacho se aparecían solas en el libro por lo truculentas que son, por lo tremendistas y lo disparatadas que llegan a ser al final, cuando este personaje ya pierde la razón, podían resultar absolutamente inverosímiles. Y entonces sentí la necesidad de contrarrestar un poco este mundo disparatado, excesivo. Se ríe un poco como de usted mismo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, bueno, la idea un poco que me llevó a utilizar ese episodio concretamente que narra en la novela fue el descubrir en un momento dado que estos melodramas truculentos que narra el autor de radionovelas, que es Pedro Camacho, una cosa son los proyectos y otra cosa es el libro cuando está terminado, ¿no? En realidad esos capítulos que iban a ser estrictamente autobiográficos al final también se llenaron de elementos imaginarios y son en buena parte autobiográficos, pero también hay en ellos elementos que ya no son estrictamente verídicos, ¿no? Pero el hecho de haber conservado su propio nombre, incluso lo utiliza en diminutivo con algún material que fuera realista, incluso muy realista. Y se me ocurrió que tal vez un pedazo de autobiografía insertada en la novela podía servir un poco de lastre que sujetara dentro de lo real ese mundo que llega a ser un poco irreal. Y entonces por eso decidí incorporar algunas páginas estrictamente autobiográficas. Pero como me ha pasado otras veces... Continuando en la línea autobiográfica, usted conserva incluso su propio nombre en la novela, ¿no?
El personaje que lo relata se llama Mario Vargas, ¿no? Se le puede preguntar si qué parte autobiográfica hay en ella. Bueno, mire usted, mi idea al principio fue la siguiente. Pensé que todas estas historias radiales que aparecen en la novela,